orar con nosotros, estudiar la palabra, por favor, venga. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Jueces y estamos en capítulo 16, entonces abre sus Biblias, capítulo 16 de Jueces, y hoy es nuestro último estudio de la vida de Sansón. Y la semana pasada vimos que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él mató 1000 filisteos. Sansón quiso tomar el crédito de la victoria, pero Dios le recordó que él es solo un hombre, y sin él no puede hacer nada. Y no hay ninguna diferencia para nosotros hoy en día. Pensamos que podemos hacer cosas sin Dios. No podemos. Entonces solo Dios es digno de recibir la gloria para las victorias en nuestras vidas. ¡Qué peligro! Cuando tenemos la victoria sobre un pecado, una tentación, y pensamos, vea lo que yo hice. No, la gloria siempre pertenece a nuestro Señor. Sansón, en el final, después de su lección, que él es solo un hombre, él dio la gloria a Dios y tomó la posición correcta, y esa es la posición de un siervo. Lo mismo para nosotros, somos siervos de nuestro Dios. Pero veremos que en realidad Sansón fue un hombre que se dejó ser gobernado por su carne y no decidió seguir la sabiduría y voluntad de Dios. Y por eso que él falló de nuevo. Y esto en realidad, eso es la historia de Sansón. Vemos los fracasos de él, capítulo tras capítulo. Tenemos 4 capítulos en Jueces dedicado a la vida de Sansón. Y es increíble porque Sansón fue un hombre físicamente fuerte, pero es importante que entendamos que él fue físicamente fuerte solo cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. No fue por sus músculos o algo como eso, fue por el Espíritu de Dios. Pero moralmente Sansón fue un hombre completamente débil. Vamos a empezar nuestro estudio hoy, capítulo 16, y vamos a leer versículos 1 al 3 para empezar. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Entonces Sansón va a Gaza. Eso es una ciudad filistea, es una ciudad importante a los filisteos, es en el costo del Mediterráneo. Y Sansón en realidad no tenía razón de estar
en el territorio enemigo de Israel. Pero vemos sus intenciones, ¿verdad? Él visitó una mujer ramera, nada más. Pero Sansón, porque lo que vemos es Sansón siguiendo de nuevo, ¿qué? Su carne. Eso es lo que marca su vida. Y eso es la cosa importante que debemos entender. No tenemos control sobre los ataques y tentaciones del enemigo. No tenemos control sobre eso. Pero cuando nos ponemos en una situación vulnerable a propósito, nos convertimos en nuestros propios enemigos. Eso es lo que vemos con Sansón. Él tiene una casa en el territorio de Dan con sus padres. Pero lo que vemos es, él es en el territorio del enemigo en Gaza. Casi 65 kilómetros de su casa, lejos. Y esta es la cosa. Debemos formar límites en nuestras vidas para nuestra protección. Sansón, lo que vemos en la vida de Sansón, él no tenía límites. Él tenía confianza en su propia carne. Y eso lo guiará a su destrucción final. Pero ponemos límites en nuestras vidas por nuestra protección. Yo estoy casado. Yo tengo límites en mi matrimonio para la protección de mi matrimonio. Es un gran beneficio a mí y mi esposa. Pero vemos un hombre aquí sin límites, simplemente gobernado por sus deseos. Sansón va a una ramera y los filisteos lo esperaron para matarlo. Pero Sansón se les escapa a la medianoche y se lleva el portón principal de la ciudad con él. Es algo increíble. Porque, no sé si usted, pero cuando vemos una ciudad que tiene las murallas y el portón principal es grande. Es grande. Y necesitamos entender el acto de poseer el portón de su enemigo significaba la derrota de su enemigo, porque su ciudad es completamente abierta. Fue una gran ofensa hacia los filisteos lo que Sansón hizo. Pero necesitamos entender, Dios le dio la fuerza sobrenatural a Sansón a pesar de sus pecados, no por sus pecados. ¿Me entienden? Es a pesar de sus pecados, porque Dios nunca aprobó su pecado. Es lo mismo para nosotros. Dios nunca aprueba nuestros pecados. Pero el plan y propósito de Dios para liberar la nación de Israel de los filisteos es más grande que Sansón. El mundo nunca giró alrededor de Sansón. Dios es soberano. Dios tiene su plan y propósito. Y Dios siempre cumplirá sus planes y sus propósitos. Y esto es a pesar de las malas decisiones y los pecados de Sansón. Entonces, no podemos pensar que no importa si pecamos porque Dios aún nos puede usar. Nunca piensa eso. Es terrible. Necesitamos entender
que cuando venimos a Cristo, rendimos nuestras vidas a Él. Completamente. Su sangre preciosa compró nuestra libertad. Es por su sangre. Entonces, cada área de nuestras vidas fueron redimidas por Él. No solo partes de nuestras vidas. Y creo que aquí es donde el problema descansa. Es aquí, porque solo queremos rendir partes de nuestras vidas, no toda nuestra vida. Dios se puede controlar esa área de mi vida, esa área, pero eso todavía pertenece a mí. Yo puedo controlar esa área. No, cada área de nuestra vida pertenece a Él. Vea lo que dice en Corintios. 1 de Corintios 16, versículos 18 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y esta es la clave 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre preciosa de Cristo. Entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted es un cristiano, su vida no pertenece a sí mismo. Pertenece a Dios, y dice aquí su cuerpo y su espíritu, es decir, todo su ser pertenece a Él. La única manera que podemos vivir la vida abundante es una vida sometida completamente a Él, y eso es la clave también, en obediencia. Imagínense, ya, mi vida es rendida a ti, pero no estamos obedeciendo los mandatos de Dios, ¿verdad? La obediencia y sumisión a Dios van mano en mano. Es esencial que por amor a Dios queramos hacer su voluntad. Es por amor, siendo agradables con todo nuestro ser. Entonces, ¿es esto el deseo de su corazón? ¿Es el deseo de su corazón agradar a Dios con todo su ser? Esto es obvio en nuestras acciones. Y esto debería ser la meta de cada creyente. Agradar el corazón de nuestro Dios con todo nuestro ser. Vamos a continuar. Versículos 4 y 5. Empieza, creo que, la historia más famosa de Sansón y Dalila. Entonces, después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Sansón se enamoró de otra mujer filistea llamada Dalila.
Por lo mínimo sabemos que él conoció 3 mujeres filisteas. El nombre de Dalila significa devota, y es por eso se cree que ella era una prostituta del templo filisteo. Los príncipes de los filisteos le ofrecen mucha plata a Dalila para que les diga lo que es la fuente de la fuerza de Sansón. Continuamos en versículos 6 al 14. Dalila trata de descubrir la fuente de su fuerza, pero Sansón le mintió 3 veces. Entonces la primera vez él le dijo su fuerza se iría si era atado con 7 mimbres verdes. Eso fue una mentira. Luego le dice si es atado con cuerdas nuevas. No fue el caso, una mentira. Pero finalmente, versículo 13, dice: lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo, y así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Eso también fue una mentira, pero quiero notar que él comenzó a hablar acerca de su cabello, lo que es la verdad. Entonces podemos ver cómo ella está afectando a Sansón. En versículos 15 y 16 dicen que ella continuó a presionarlo fuertemente hasta que, y dice, el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Vamos a continuar en versículo 17 y dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó a 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Entonces dice aquí que Sansón compartió su corazón con ella. Qué triste momento en la vida de Sansón. Dalila no lo amaba, solo estaba con él por el dinero que recibiría si descubría su secreto. Sansón tiene que haber sabido lo que vendría, porque ya era el 4ª vez que ella trataría de atarlo. Es obvio sus intenciones. Sansón enfrentado ante la opción de permanecer fiel a su voto a Dios o continuar con esta relación fuera de la voluntad de Dios. Esas son sus opciones, y lo que vemos aquí es que él escogió a Dalila porque era un hombre como guiado por sus propios deseos y su carne. Sansón tomó la decisión
equivocada. A veces nosotros nos enfrentamos a decisiones que comprometerían nuestra relación con Dios. Puede ser una relación que sabemos no le agrada a Dios. Sabemos, a veces pueden ser ciertas amistades, porque sabemos estas personas no son una buena influencia en nuestra vida. Pero pensamos, pero esa persona es muy divertido. Me encanta este tiempo con la persona. Pero sabemos, no es una buena relación. O es por ciertos hábitos. Ante cualquier cosa, debemos elegir a Dios. Sobre todo, es Dios. O mientras Sansón dormía, una persona le cortó su cabello y su fuerza se apartó de él. Una cosa importante entender es que su cabello no era en sí la fuente de su fuerza. Su pelo era la manifestación externa de su voto, de su compromiso y su devoción a Dios. Cuando su pelo fue cortado, demostró un último acto de desobediencia a su voto con Dios. Eso fue el problema. Él quebró su voto completamente. Versículo 20. Y le dijo, Dalila hablando, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que él escaparía de los filisteos como siempre. Pero dice aquí, y esto es la clave, la última parte del versículo 20, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Piensa en esto por un momento. Él no sabía. Esto es una advertencia para nosotros hoy en día. Es una advertencia. Sansón había jugado con el pecado por mucho tiempo. Vea su vida. Siempre está jugando con el pecado. Y pensó que Dios lo seguiría usando a pesar de sus pecados. Pero estaba equivocado completamente. La fuerza de Sansón estaba en su relación con Dios. Y él no sabía que su relación con Dios estaba rota. Cuando nos comprometemos con el mundo y jugamos con el pecado, caemos en la ceguera espiritual. ¡Ay! ¡Qué peligroso! Cuando estamos caminando y creemos estar bien, podemos incluso seguir con el hábito de ir a la iglesia a veces. No estamos leyendo la palabra de Dios a veces, oramos de vez en cuando y pensamos que todo está bien con Dios, pero nos damos cuenta que el poder de Dios se ha apartado de nuestras vidas. En realidad no nos damos cuenta que nosotros nos hemos alejado de la presencia de Dios. Es peligroso. Necesitamos entender, Dios usó a Sansón
por un tiempo, a pesar de su desobediencia, por un tiempo. Pero eso nunca se significó que Dios aprobó sus decisiones y pecado. Nunca. Ahora Jehová se había apartado de él y Sansón ni siquiera se había dado cuenta. Estaba ciego a su condición espiritual. Está ciego. ¿Y cuántos cristianos están ciegos a su condición espiritual? ¿Cuántos? ¿Cuántos están caminando pensando en este momento todo está bien en su relación con Dios? Pero en realidad están ciegos espiritualmente. Cuidado. Debemos honestamente pedirle a Dios que nos muestre si hay áreas de nuestras vidas, hay áreas de compromiso en nuestras vidas, o algún pecado que estamos entreteniendo. Es esencial. Vea lo que dice Salmos 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículo 23 y 4. Dice: examíname, oh Dios. Ve primero, es un examen. Estamos pidiendo a Dios examinar nuestras vidas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nadie sabe su corazón más que Dios. Nadie. Usted no sabe su corazón, los deseos de su corazón, las intenciones de su corazón, pero Dios sabe completamente. Nuestros corazones son engañosos. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando hacemos esto, estamos dejando nuestra vida completamente abierta ante Dios para examinar. ¿Para qué? Continuamos, 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Si hay algo en mí que no es correcto, muéstrame. ¿Por qué? La última parte. Y guíame en el camino eterno. Eso es lo que debemos hacer ante de Dios. Que dejamos nuestras vidas ante Él para examinar, para probar, para mostrarnos las cosas que debemos cambiar. Versículo 21. Vemos Sansón físicamente es ciego. Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es interesante, pero piensa en la vida de Sansón por un momento. Es un hombre gobernado por los deseos de la carne, gobernado por la lujuria de sus ojos. Y por mucho tiempo había estado ciego espiritualmente, pero ahora es ciego físicamente. Wow. Jesús dijo en Mateo 5, eso es cuando el sermón de monte. Mateo 5, Jesús dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es mejor. Obviamente esto es una metáfora, pero nos habla de la determinación con la que debemos vivir, no dando una oportunidad a la carne para caer en pecado. Cuando sabemos, no puedo continuar en este camino guía a mi destrucción, inmediatamente cambia. No puedo ver estas cosas, no puedo mirar estas películas, no puedo escuchar esta música o cualquier cosa, porque sabemos esto afecta nuestra relación con Dios. Inmediatamente quitamos esta cosa de nuestra vida, porque es mejor para mantener una buena relación con nuestro Dios. Esto es nuestra prioridad. Continuamos, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Lo que vemos aquí es una nueva esperanza en la vida de Sansón. Esto no es simplemente diciendo, wow, su cabello fue creciendo. Hay más. Es en esta frase que vemos la gran gracia de nuestro Dios. Sansón había pecado en contra de Dios y había desobedecido su voto. Él rotó su voto, pero ahora, como un esclavo de los filisteos, él tuvo tiempo, sin distracciones, porque es ciego. Él no tiene distracciones en este momento. ¿Para qué? Para pensar en su vida. Él tiene tiempo para pensar en sus decisiones. Y él tuvo tiempo para, ¿qué? Arrepentirse. Es increíble. Es algo que necesitamos hacer, necesitamos tomar tiempo para pensar en nuestras vidas también, sin distracciones, para dejar de nuevo nuestro día ante Dios. Y cuando Dios revela las cosas que necesitamos cambiar o revela un pecado en nuestras vidas, arrepentimos inmediatamente para mejorar nuestra relación con nuestro Señor. Y el hecho que su cabello comenzó a crecer demuestra que Dios no había terminado con él. Él tiene más. Y esto es buenas noticias para nosotros. Aunque cada uno de nosotros le hemos fallado a Dios. Cada persona ha pecado. Cuando nos volvemos a Él y verdaderamente nos arrepentimos, Dios es misericordioso. Nuestro Dios es lleno de gracia. Nuestro Dios está dispuesto a perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Eso es nuestro Dios. Eso es lo que recibimos cuando venimos ante Él y arrepentir. A veces necesitamos golpear fondo para volver nuestra mirada hacia Dios. Cuando estamos en el suelo, la única lugar que podemos mirar es ¿dónde? Arriba. Dios, ayúdame. Los versículos 23, 27 dicen que 3,000 filisteos se habían congregado para celebrar a su Dios falso, no el verdadero Dios, y sacan a Sansón de la cárcel
para que realizara un acto. Y vemos aquí que él fue guiado por un niño. Piensen en eso por un momento. Sansón fue el hombre que todos los filisteos tenían miedo de. Y ahora está guiado por un niño. Este niño puso Sansón entre dos columnas principales del templo. 28 al 31 vemos la oración y el final acto de Sansón. Vamos a leer. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Entonces, lo que vemos al final de la vida de Sansón es que Dios contestó la oración de Sansón y él murió con 3,000 filisteos. Pero la vida de Sansón en realidad fue una vida triste. Su vida es triste y una advertencia a nosotros hoy. La palabra de Dios dice que estas cosas son registradas por nuestro beneficio. Cuando llegamos a una historia como Sansón, para aprender de sus fracasos, que no estamos cometiendo los mismos errores. Su vida demuestra el ascenso y caída de una persona guiado por su carne. Eso es lo que vemos, una persona que subestima las consecuencias de sus pecados. Eso es lo que vemos. Él nunca pensó en las consecuencias de sus pecados. Lea la historia. Él dijo: me voy a Gaza, en el territorio del enemigo. Los filisteos odiaron a Sansón, pero allá él está. Cuando él quemó toda su cosecha, no está pensando en las consecuencias. Cuesta la vida de su esposa. Eso es lo que vemos. Y poco a poco, ¿qué vimos en la vida de Sansón? Se comprometió con el mundo y abandonó su voto con Dios. Eventualmente sus decisiones y sus pecados guiaron a su destrucción. Vea cómo termina. Él murió en el territorio enemigo, no en la tierra de su familia. Él murió con sus enemigos. La vida de Sansón es una imagen fuerte
de un gran potencial desperdiciado. Gran potencial. Él desperdició la oportunidad de haber sido un hombre grandemente usado por Dios y su reino. Él desperdició que ser el líder que fue usado para liberar a Israel de los filisteos. Eso fue el plan de Dios, para Sansón liberar la nación de Israel de los filisteos. Pero lo que vemos, él solo empezó a liberar. También, si él fue guiado por Dios buscando su sabiduría y su voluntad, Sansón sería la persona que Israel quería seguir. Vean la vida de él. Nadie está siguiendo a Sansón. En realidad es lo opuesto. Vemos la tribu de Judá. Ellos querían entregar a Sansón a los filisteos, no seguirlo. Gran potencial desperdiciado. Es increíble. Terminó siendo un hombre guiado por su carne y que nunca cumplió todo el propósito de Dios para su vida. Nunca. Y esto describe cuántos cristianos hoy en día. ¿Cuántos cristianos tienen una vida muy parecida a la vida de Sansón? ¿Cuántos cristianos nunca cumplen la voluntad de Dios, el propósito de Dios para sus vidas? Porque están siguiendo su propia carne, sus propios deseos. Aprenda de los fracasos de Sansón. No desperdicie su llamado. Es increíble. Dios, creador del universo, tiene un llamado para cada uno de sus hijos. No desperdicie su vida persiguiendo los deseos de la carne. Si está persiguiendo algo, persigue la voluntad de Dios para su vida con todo su ser. Que es obvio, su vida es dedicada a Dios. Entregue su vida completamente a Él. Esto es la clave. Una vida entregada completamente a Él. Y viva su potencial máximo con la vida que Dios le ha dado. Amén. Señor, gracias por Sansón, por su ejemplo para nosotros. Gracias por la advertencia de su palabra. ¿Cuántas veces pensamos que todo está bien con nuestra relación contigo, cuando en realidad es lo opuesto? Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas completamente a ti. Que nuestras vidas están dedicadas completamente a ti. Que nuestro deseo verdaderamente es seguir su voluntad. Porque sabemos lo mejor para nosotros es la vida que tenemos en Cristo. No hay nada mejor. Señor, manda convicción en nuestras vidas, en las áreas que debemos cambiar para mejorar nuestra relación contigo.
Señor, que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas o dejar nuestras vidas abiertas a ti para examinar, para mostrarnos las cosas que debemos cambiar. Y esto es por nuestro bienestar, para vivir la vida abundante ahora. Que esto es nuestro deseo, Señor. Ayúdanos. Porque el enemigo está luchando por nuestras vidas. Ayúdanos a rendir nuestras vidas completamente a ti. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Que Dios los bendiga. A este domingo continuamos nuestro estudio en el libro de Marcos.